Hola, en este vídeo vamos a ver otra de nuestras técnicas cuantitativas de recogida de datos y en este caso es, en mi opinión, la más divertida, que son los experimentos. Los experimentos son situaciones que creamos en las que vamos a aplicar distintas condiciones a distintos grupos para ver si las variables que estamos midiendo cambian o no en ciertas circunstancias. Los experimentos van a permitirnos medir relaciones causales. Esto quiere decir que vamos a medir si ciertas variables tienen un impacto en el cambio de otras variables, ¿no? La causa y el efecto. La variable de causa siempre va a ser la variable x. En este caso, en este ejemplo que he puesto aquí, imaginemos que la causa x es el fumar o no fumar, ¿de acuerdo? Y queremos medir el efecto que tiene esta causa, por ejemplo, en la salud. Queremos medir el efecto en la salud de los pulmones. A esto le vamos a llamar el efecto y, la variable y. Aquí la variable y depende de la variable x, ¿vale? La x es la causa de la y la y no va a ser causa de la x. En este otro ejemplo, la causa x, por ejemplo, es que yo ponga una rebaja en tienda o que no la ponga. Y esto va a tener un efecto y que puede ser el aumento de ventas, ¿de acuerdo? En este caso, el efecto y también siempre va después de la causa x. ¿Qué puede ocurrir? Que una causa X tiene distintos efectos, ¿verdad? Una rebaja en una tienda puede tener tanto el efecto de que yo aumente mis ventas, pero también puede tener un efecto negativo de que un consumidor me perciba como que soy una tienda de saldo y una tienda barata. Así que en nuestros experimentos vamos a tener que tener siempre en cuenta y monitorizar que el efecto que estamos midiendo está bien aislado para que lo identifiquemos de manera individual y sepamos medirlo exactamente, que no se nos mezclen causas y que no se nos mezclen efectos. Para eso, un buen diseño de experimento nos ayudará a que esto sea así. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una relación causal, una relación de causa y efecto? Primero, entre las dos variables tiene que existir una correlación. Ya tuvimos un vídeo en SPSS sobre correlación y qué significa que dos variables están correlacionadas. También vimos cómo se calculaba. ¿Qué significa que dos variables están correlacionadas? Que cuando una varía, la otra varía también. Cuando una aumenta, la otra aumenta, o cuando una aumenta, la otra disminuye. En la correlación dijimos que no se podía establecer una relación causal. Solo calculando la correlación no podemos saber cuál es la causa y cuál es el efecto. Solo sabemos que están correlacionadas. Así que antes de comenzar un experimento y un análisis causal, deberemos comprobar que esa correlación existe. Porque si las variables no están correlacionadas, pues es que ninguna es la causa, ninguna es el efecto de la otra. La segunda característica que tiene una relación causal es que la causa precede siempre al efecto. Si no sabemos en qué orden va, no podemos decir cuál es causa de la otra, ¿vale? La causa tiene que ser predecesora del efecto. Y la tercera característica es que esa causa debe ser la única variable que explica ese efecto. Y es por ello que deberemos aislar todas las variables muy bien para que comprobemos que efectivamente ese cambio se está produciendo por esa causa concreta y no por otra. Así que lo primero que tendremos que hacer al diseñar nuestros experimentos es aislar muy bien el efecto, así como la causa. ¿Por qué? Porque si no podemos tener otras terceras causas que están ocurriendo, otros efectos que no nos interesa medir, esos otros efectos quizás también están teniendo un efecto en el primero que nos interesaba. Entonces, lo más importante es aislar las variables para saber cuál estamos moviendo y cuál se está modificando por causa de ello. Para aislar el efecto, lo que hacemos en los experimentos es crear distintos grupos y después elegiremos muy bien las variables. ¿Qué significa que vamos a crear distintos grupos? Bueno, pues que vamos a tener un grupo al que se le va a modificar cierta variable y cierto grupo al que no. Así que dentro de nuestra población de estudio vamos a dividir a las personas en dos grupos o más. Un grupo va a ser el grupo de control, que es el que tenemos abajo. A este grupo no se le va a hacer absolutamente nada. Después tendremos a otro grupo al que se le va a aplicar la condición experimental, esto es que se le va a aplicar la causa que queremos medir para ver qué cambia. En este caso solo tenemos un grupo experimental, pero podemos tener más si queremos aplicar distintas causas. Lo que es importante es que el grupo de control se mantenga, a este grupo no le cambiamos nada. Así, al grupo experimental al que le aplicaremos la condición no le vamos a cambiar absolutamente nada más que esa condición que nos interesa con respecto al grupo de control.
Así, el grupo experimental tendrá exactamente las mismas variables, salvo que una de las causas se va a incorporar o se va a cambiar, esa condición se va a implementar para ver cómo cambia lo que queramos medir. Y así el otro grupo de control nos servirá como comparativa para ver si ese grupo ha cambiado de igual manera o no ha cambiado con respecto al que se le ha aplicado la condición experimental. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para que veamos esto aplicado, estamos en una situación inicial de pacientes a los que se les va a medir la salud de sus pulmones. Esos pacientes pues quizá no han han dejado de fumar y han estado pues 5 años sin fumar, y vamos a estudiar pues, ciertos cambios. Entonces, un grupo de pacientes son los que han recaído y han vuelto a fumar, y otro grupo de pacientes se ha mantenido y continúa sin fumar, ¿vale? Ese va a ser el grupo de control, el que continúa igual. El grupo que ha empezado a fumar quizá experimente una serie de cambios, así que al final, quizá después de un año después de la recaída, queremos volver a medir la salud de sus pulmones y tendremos que compararla con el grupo que no ha fumado, porque si la salud de ambos han empeorado de igual manera, pues el fumar no ha hecho nada, porque los dos grupos han empeorado igual. Sin embargo, si el grupo fumador ha empeorado más que el grupo que no ha fumado, en ese caso habremos aislado el efecto y sabremos pues, que el fumar ha tenido una consecuencia en la salud de los pulmones. Veamos el ejemplo de marketing de las rebajas que estábamos comentando antes. Pues comenzamos por una situación inicial en la que no hay rebajas en ninguna de nuestras tiendas. Pues tenemos 2 tiendas, no hay rebaja en ninguna de las 2. Entonces decidimos poner una rebaja en la tienda 1, manteniéndose el resto de condiciones iguales. Lo único que ha cambiado es que hemos incorporado las rebajas. El resto, los productos son los mismos, la situación es la misma, el tipo de clientes que entra pues es el mismo de siempre, solamente ha cambiado la rebaja. ¿Qué vamos a hacer? Pues igual después de un mes de rebajas vamos a ver si las ventas han cambiado. Si las ventas de ambos grupos han variado igual, pues no ha tenido nada que ver la rebaja, habrá sido otra cosa. Habrá sido que ha entrado una temporada nueva y ha hecho mucho frío y han ido todos los consumidores a comprar, pero no ha sido la rebaja. Sin embargo, si la tienda 1 ha cambiado y la tienda 2 no, podremos decir que la rebaja ha ocasionado que haya habido más ventas en esa tienda. Así que lo que tiene que quedar claro aquí es que tenemos que tener siempre un grupo de control y un grupo experimental, ¿vale? Aquí vemos 2 exámenes. Los 2 exámenes tienen las mismas condiciones, mismo número de alumnos, las preguntas son las mismas, la clase similar, se ha hecho en el mismo momento del día, pero al grupo experimental le hemos aplicado una condición que es pues, que les han puesto una banda de música. ¿Cómo cambiarían los resultados, ¿no? Comparados con el grupo de control? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, aparte de los grupos, son las variables, y es que aquí vamos a tener variables dependientes y vamos a tener variables independientes. ¿Cuál es la variable dependiente? Es la que queremos averiguar, la que nos interesa. En este caso, ¿cambia la salud de los pulmones de nuestros pacientes? ¿Aumentan las ventas en nuestras tiendas? ¿Nos percibe el consumidor como una marca baratuna o no? Esto es lo que queremos averiguar. Es la variable que no conocemos y la queremos estimar. Y la vamos a estimar en base a ¿qué? A unas variables independientes, unas variables que no dependen de nada, que suelen ser el contexto que rodea a esta variable dependiente, ¿no? Pues ¿de qué depende? ¿De qué depende mi salud pulmonar? ¿De qué dependen mis ventas? ¿De qué depende que el consumidor me perciba como baratuno? Pues en este caso lo percibirá en base al resto de productos que hay en la tienda, a dónde esté mi tienda situada, a pues cuántas rebajas tengo yo al año, ¿no? Serán una serie de variables independientes que no tienen nada que ver conmigo, pero que estiman la que yo quiero averiguar. Así que en este caso, pues nuestras variables independientes serían el fumar o no y sería tener rebaja o no. Fumar explica la salud pulmonar y la rebaja explica el número de ventas. Vamos a hacer unos ejemplos porque ya sé que siempre nos liamos un poco con esto. Vamos a tratar de identificar aquí cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Aquí, con este ejemplo de plantas, ¿el uso de fertilizantes afecta al tamaño que alcanzan las plantas? ¿Cuál es aquí la variable dependiente y cuál es la independiente? Pues en este caso la independiente es el uso de fertilizantes. Yo puedo usar un fertilizante o no usarlo. Y en función de eso, esa sería la causa de que mis plantas alcancen un tamaño mayor o un tamaño menor. Así que yo podría estimar el tamaño que va a alcanzar una planta en base a
si se han usado fertilizantes o no se han utilizado, o cuántos se han usado, ¿de acuerdo? Pasamos al segundo ejemplo. La compra de un producto se ve influenciada por el color del envase. ¿Cuál es aquí la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Pues el efecto sería comprar el producto, esa es la variable dependiente, y la causa, la variable independiente, sería el color. El color nunca va a depender de la compra, sino que la compra va a depender del color. Así que en este caso pues podríamos saber si un producto va a ser más comprado o menos comprado en función del color que hayamos elegido para nuestro envase, por ejemplo. Siguiente ejemplo, ¿el estado de ánimo afecta a la valoración del producto del consumidor? Es decir, ¿les gustó más o menos? Depende del estado de ánimo con el que se hayan levantado. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Pues en este caso, el efecto, la variable dependiente, es la valoración del producto. ¿Y cuál es la causa de la valoración del producto? Pues el estado de ánimo. ¿El estado de ánimo influye en la valoración del producto? La valoración del producto depende del estado de ánimo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos aquí otro ejemplo de aumentan las ventas de abrigos cuando el tiempo está lluvioso. Pues depende que llueva o no de las ventas que haya habido de abrigos, pues no, cuantos más abrigos compras no significa que vaya a llover más, es al revés. Así que en este caso el tiempo es independiente, el tiempo es la causa y la variable dependiente, el efecto, son las ventas. Entonces podremos averiguar las ventas que hay en función de si hace buen tiempo o si hace mal tiempo. Así que espero que con esto quede claro la diferencia entre causa y efecto, variable dependiente y variable independiente. Además tenemos otras variables dentro de nuestro experimento que no podemos controlar. Bueno, no podemos controlar significa que no podemos modificarlas si están ahí, así que tendremos que monitorizarlas igualmente para ver si estas variables podrían tener alguna influencia dentro de los resultados, y son pues las variables de la edad, el género, la hora en la que se hace el experimento, la época del año, ¿no? Entonces quizás si repetimos el experimento varias veces a lo largo del año, queremos comparar esos resultados con los experimentos de distintas épocas, porque a lo mejor tenemos una variable de control ahí que está teniendo algún efecto que no estamos considerando, ¿vale? Así que este tipo de variables se suelen incluir porque no las podemos controlar y porque a lo mejor pues están causando algún efecto que nos interesa, así que más vale prevenir que curar y tenerlas en cuenta. Cuando hemos realizado nuestro experimento, ya hemos recogido los resultados de nuestro grupo de control y de nuestro grupo experimental, tendremos que demostrar la validez de nuestros resultados. No es suficiente con ver que los resultados de dos grupos son distintos. Tenemos que realizar una prueba estadística que lo confirme. Así que en el curso de SPSS tenemos pruebas estadísticas para poder medir esto. Para medir el resultado de un grupo antes y después de cierta condición, es decir, para medir el grupo 1 antes de fumar y después de fumar, tendremos que utilizar una diferencia de medias de muestras pareadas, porque el grupo es el mismo, son las mismas personas a las que les ha cambiado la condición. Sin embargo, para medir los resultados finales deberemos utilizar una prueba T de muestras independientes, porque un grupo es diferente al otro. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos el ejemplo de las rebajas. Pues si queremos ver si las ventas antes de poner la rebaja y después de poner la rebaja en la tienda 1 son distintas, prueba T de muestras pareadas, es la misma tienda. Y aquí veremos si la rebaja ha tenido un efecto o no, veremos si antes y después ha habido más o menos ventas. Sin embargo, si yo quiero ver después de mi experimento si los dos grupos son diferentes, tendré que hacer la prueba de muestras independientes, porque los grupos son distintos, ¿vale? Así que con esta prueba T de muestras independientes veré si un grupo ha aumentado más las ventas que el otro, o veré si los dos grupos tienen unas medias parecidas de ventas. Así que ahora ya sabemos cuáles son las características de experimentos, sabemos cuáles son las diferencias entre una causa y un efecto, una variable dependiente y una independiente, y estamos listos para poder llevarlos a cabo. En el siguiente vídeo veremos algunos ejemplos de experimentos muy populares que se suelen hacer en el campo del marketing y de la empresa. Así que os invito a que veáis ese vídeo a continuación. Muchas gracias y hasta pronto.